En una noche sin luna, cuando el mar rojo rugía contra la orilla, 2 millones de personas miraban hacia atrás y veían las antorchas del ejército más poderoso de la tierra acercándose para devorarlos. En las arenas del desierto de Shur, entre Egipto y la libertad prometida, el pueblo de Israel había caminado durante días. Habían dejado atrás 400 años de esclavitud, siguiendo a un hombre llamado Moisés, que les prometía una tierra donde fluía leche y miel. Pero ahora, atrapados entre las aguas bravas del Mar Rojo y la furia de Faraón, parecían corderos esperando el matadero. Las primeras luces del amanecer revelaron el horror. Polvo en el horizonte, una nube dorada que se acercaba como una tormenta de muerte. 600 carros de guerra egipcios, los mejores, los más rápidos, los más mortales. Cada carro llevaba un conductor y un arquero. Cada rueda estaba reforzada con bronce. Cada caballo había sido entrenado para pisar cuerpos humanos sin detenerse. Detrás de los carros, miles de soldados de infantería marchaban en formación perfecta, sus lanzas brillando como dientes de una bestia gigantesca. Y al frente de todos, Faraón mismo, de pie en su carro dorado, con la corona del Alto y Bajo Egipto resplandeciendo bajo el sol naciente. Los gritos comenzaron primero entre las mujeres, luego los hombres. Después, un clamor desesperado que se extendió como fuego por todo el campamento. ¡Nos van a masacrar! Nunca debimos haber salido de Egipto. Al menos allá teníamos comida y techo. Las madres abrazaron a sus hijos pequeños. Los ancianos se sentaron en la arena, resignados a morir. Los hombres jóvenes buscaron piedras, palos, cualquier cosa que pudiera servir como arma, sabiendo que era inútil. Y en medio de todo ese caos, toda esa desesperación, toda esa humanidad reducida a su terror más primitivo, Moisés caminaba tranquilo. Sus pasos eran firmes sobre la arena, su rostro sereno como un lago en calma, sus manos no temblaban. La multitud se acercó a él, algunos llorando, otros gritando. Un anciano lo tomó por el brazo. «Moisés, ¿acaso no había tumbas en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto?» Una mujer, con un bebé en brazos, le gritó entre lágrimas: «¿Para esto nos sacaste de allá? Te dijimos que nos dejaras servir a los egipcios. Mejor era ser esclavos que cadáveres». Otro hombre, señalando hacia las aguas: «Nos has traído a una trampa. El mar por delante, el ejército por atrás. Somos hombres muertos». El rugido de los carros se hacía más fuerte. El suelo temblaba bajo las pezuñas de 1000 caballos de guerra. Los gritos egipcios de victoria ya se escuchaban en la distancia. Pero Moisés levantó su bastón. Su voz se alzó por encima del miedo, del llanto, del estruendo que se acercaba. «No tengan miedo». Las palabras cortaron el aire como una espada. «Manténganse firmes y verán la liberación que el Señor hará por ustedes hoy». El viento del desierto llevó sus palabras a cada tienda, a cada familia, a cada corazón que latía con terror. «A estos egipcios que ven hoy, jamás los volverán a ver». Moisés caminó hacia la orilla del mar. Las olas golpeaban la arena a sus pies. Extendió su bastón sobre las aguas. «El Señor peleará por ustedes. Solo manténganse en silencio». Y entonces sucedió algo que desafió toda lógica, toda razón, toda experiencia humana. El viento comenzó a cambiar. No era una brisa suave, era un huracán sobrenatural que rugía desde el este. Las aguas del Mar Rojo, que habían estado allí desde el principio de los tiempos, comenzaron a moverse, no hacia los lados, hacia arriba, como si una mano invisible estuviera levantando cortinas gigantescas de agua salada. Los niños dejaron de llorar, los hombres dejaron de gritar, las mujeres se quedaron con la boca abierta. 2 millones de personas presenciaron cómo el mar se partía en dos.
Las aguas se alzaron como murallas cristalinas a derecha e izquierda, sostenidas por un poder que no tenía nombre en ningún idioma humano. Y en el medio, tierra seca, no lodo, no barro, tierra firme, como si nunca hubiera habido agua allí. Un camino que se extendía hasta la orilla opuesta, a varios kilómetros de distancia. El silencio que siguió fue más profundo que el fondo del océano. Luego, un susurro colectivo que se convirtió en murmullo, que se convirtió en grito: «¡Dios ha abierto el mar!». Moisés fue el primero en poner un pie en el lecho marino. Sus sandalias tocaron la arena húmeda pero sólida. Caminó unos pasos, luego se volvió hacia su pueblo. «¡Vamos, crucen ahora!». Los primeros en seguirlo fueron los niños. Corrieron hacia las murallas de agua, riendo, tocándolas con sus pequeñas manos. El agua era sólida como roca, pero transparente como cristal. A través de las paredes líquidas podían verse peces nadando, como si estuvieran en acuarios gigantescos. Las familias comenzaron a avanzar. Ancianos apoyándose en bastones, mujeres cargando bebés, hombres llevando las pocas pertenencias que habían sacado de Egipto, rebaños de ovejas y cabras. El éxodo más extraordinario de la historia humana estaba sucediendo en tiempo real, pero detrás de ellos, los carros egipcios habían llegado a la orilla. Faraón detuvo su carro dorado y contempló el milagro con ojos que no podían creer lo que veían. Sus generales se acercaron. «Mi señor, ¿qué hacemos?». Faraón apretó los puños. Su orgullo era más fuerte que su asombro, su ira más poderosa que su miedo. «Son trucos, magia barata de esclavos desesperados», señaló hacia el camino de tierra seca. «Si ellos pueden pasar, nosotros también. ¡Adelante!». Los caballos egipcios entraron al lecho del mar. Las ruedas de los carros rodaron sobre la arena húmeda. 600 carros de guerra siguieron a los israelitas por el camino milagroso. Faraón iba al frente, gritando órdenes. «¡Más rápido! ¡Los alcanzaremos antes de que lleguen al otro lado!». Las murallas de agua se alzaban a ambos lados del ejército egipcio. Millones de toneladas de agua del Mar Rojo, sostenidas únicamente por el aliento del Todopoderoso. Los soldados egipcios miraban hacia arriba, nerviosos. Algunos murmuraban entre ellos: «Esto no es natural. Los dioses de estos esclavos son poderosos. Deberíamos regresar». Pero Faraón siguió adelante, cegado por la furia. Mientras tanto, en el otro extremo del camino, las primeras familias israelitas pisaban tierra seca del otro lado. Hombres y mujeres caían de rodillas, besando el suelo, llorando de alivio y gratitud. «Lo logramos. Estamos libres. Dios nos salvó». Pero Moisés, que estaba entre los últimos en cruzar, miraba hacia atrás. Los carros egipcios ya estaban a medio camino. Se acercaban rapidísimo. El pueblo aún no estaba completamente a salvo. Moisés alzó los ojos al cielo. Sin pronunciar palabra, su corazón clamó al Altísimo, y la respuesta llegó como un trueno silencioso en su espíritu. Cuando las últimas familias israelitas pisaron la orilla oriental, Moisés se volvió hacia el mar. Extendió su bastón una vez más sobre las aguas, esta vez no para abrirlas, sino para cerrarlas. Lo que sucedió después quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. Las murallas de agua que habían permanecido firmes durante horas comenzaron a temblar. Primero fueron pequeñas ondas en la superficie, luego grietas que corrían de arriba a abajo. Los soldados egipcios que iban en los últimos carros se dieron cuenta primero. «Las aguas se están moviendo. Debemos salir de aquí. Regresemos». Pero era demasiado tarde. El mar había sido contenido por tiempo suficiente. Ahora reclamaba su espacio natural. Las murallas de agua colapsaron, no gradualmente, de golpe,
como si el universo entero hubiera suspirado y soltado todo lo que había estado reteniendo. Millones de litros de agua del Mar Rojo cayeron sobre el ejército egipcio. El rugido fue ensordecedor, más fuerte que 1000 truenos. Más poderoso que cualquier sonido que oído humano hubiera escuchado jamás. Los carros desaparecieron en segundos. Los caballos fueron tragados por las olas. Los soldados más poderosos de la tierra se convirtieron en nada ante la fuerza del mar. Faraón, el hombre que se creía Dios, el tirano que había esclavizado a todo un pueblo durante 400 años, se ahogó como cualquier mortal. Su corona dorada se perdió en las profundidades. Su carro real se desintegró entre las corrientes. Su orgullo se disolvió en la sal del mar. En cuestión de minutos, el ejército más temido del mundo conocido dejó de existir. El Mar Rojo volvió a ser lo que siempre había sido: aguas profundas, bravas, infranqueables, como si nada hubiera pasado, como si el milagro hubiera sido un sueño. Pero en la orilla oriental, 2 millones de personas sabían que no había sido un sueño. Habían visto lo imposible. Habían caminado sobre tierra seca en el fondo del mar. Habían sido testigos de la liberación más extraordinaria de todos los tiempos. El silencio que siguió fue sagrado. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos miraban las aguas que nuevamente se habían cerrado. Entonces alguien comenzó a cantar. Era una voz femenina. Miriam, la hermana de Moisés. Su voz se alzó clara y fuerte. Cantemos al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Otras mujeres se le unieron, luego los hombres, después los niños, hasta que 2 millones de voces cantaban al unísono, creando una sinfonía de alabanza que subía hacia los cielos como incienso. El caballo y su jinete los echó al mar. Tomaron panderos, danzaron, rieron, lloraron de alegría. La celebración duró hasta que las estrellas aparecieron en el firmamento. Esa noche, alrededor de miles de fogatas, los padres contaron a sus hijos lo que habían visto. Los abuelos susurraron a sus nietos cómo Dios había peleado por ellos. Las madres cantaron canciones de cuna sobre el día en que el mar se abrió para darles paso. Y Moisés, sentado en una pequeña colina rocosa, miraba hacia el oeste, hacia las aguas que ahora brillaban bajo la luna. Su bastón descansaba a su lado. Sus manos, que habían sido instrumentos de milagros, ahora temblaban levemente, no de miedo, sino de asombro reverente. Había visto el poder de Dios manifestado de una manera que desafió toda comprensión humana. Había sido testigo de cómo el Creador del universo peleó por su pueblo. Había presenciado la diferencia entre confiar en carros y caballos y confiar en el nombre del Señor. Los egipcios confiaron en su fuerza militar. Los israelitas tuvieron que aprender a confiar en algo mucho más poderoso que ellos mismos. Y esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía cantar junto con ellos, entendieron que hay fuerzas en el universo que pueden abrir caminos donde no los hay, que pueden convertir lo imposible en inevitable, que pueden transformar esclavos en pueblo libre. Cuando los caminos se cierran ante nosotros y los enemigos acechan por detrás, a veces lo único que necesitamos es recordar que el mismo poder que una vez abrió el mar sigue estando disponible para quienes se atreven a confiar en lo imposible.